Antes, muy buenos días. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Este ejercicio es de momentum, ¿sí? Es de momentum, pero en 2D. Estos ya tienen otro tipo de connotación en el momento del desarrollo. Mire, a ver, aquí es un viga. Vamos a ver. Ya. Listo. Dicen, una viga de densidad uniforme. Al decir densidad uniforme nos está diciendo que está distribuida dentro de todo esto en W newtons. Normalmente cuando nos encontramos con este tipo de ejercicios, cuando ya nos dan en newtons, ya nos está dando de alguna manera el peso que realiza este de aquí, ¿no? Y normalmente va a ser en el centro de carga, es decir, el centro de carga va a ser. Obviamente, si la asta en este se ve claramente por la gráfica que vale L, entonces en L medio él ejerce el peso hacia abajo, entonces sería la fuerza. En pocas palabras ya nos está dando el peso, ¿sí? En este caso es un valor de W, ¿no? Listo, entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. A ver, el peso ya nos da, entonces en datos tenemos de cierta manera el peso que ejerce, es decir, desde el centro hacia abajo. ¿Sí? Ahí está W. W. Aquí el dato también que la gráfica da, sí, voy a ponerlo con rojo, es W, como es el ángulo teta y esta es la masa E. Estos son los datos del ejercicio, ¿no? Sí, nos da el ejercicio, aparte de darnos las distancias, nos da el ángulo, nos da el peso de la viga y nos da también en este caso el peso de este cuerpo. O para hacerlo interesante, pongamos nosotros en kilogramos aquí. ¿Ya? Es decir, nos estaría dando solo la masa, ¿no? Ya, desde ahí, así sería el ejercicio. Calculen, no, una viga de densidad uniforme WN está suspendida como se muestra en la figura. Esta es la viga. Calcule la tensión de la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote. El pivote es esto, ¿sí? Y nos piden la fuerza que ejerce esta viga, perdón, esta cuerda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero enseñarles aquí? Normalmente en este tipo de ejercicios que están suspendidos sobre háganle cuenta que es una especie de que sostiene y tiene un hueco, es decir, hace un pivote, ¿no? O sea, para que más o menos tengan la idea, háganlo así. Y cuando nosotros hacemos el ensamble, ¿sí? Son ese tipo de vigas que ustedes colocan. Y de cierta manera, para sostener esto, aquí se tiene una especie de tornillo. Sí, pero al final del día esto gira. Es decir, esto ejerce un giro, ¿no? Es decir, normalmente, si este tipo de elementos son los que uno realiza, por ejemplo, en este caso, es un perno ya, es un perno, ¿sí? Considerar articulación o bisagra, a eso sería más claro. ¿Dónde se ve esto? Entonces, esta es una grafiquita resumen. Nosotros estaríamos en este escenario. ¿Sí ven? Aquí se ve claramente el perno que está ahí incrustado. Entonces, como ustedes saben, este tipo de aplicaciones normalmente se dan en vigas, ¿no? Lo que debo dejarles claro es, miren aquí hay dos escenarios. Una es cuando estamos con este tipo de pernos sin fricción, es una articulación. En este caso, o bisagra también se lo puede considerar. También está dentro de ese mismo campo cuando nosotros sostenemos sobre una superficie rugosa alguna estructura o viga, ¿no? Viga, qué sé yo, lo que ustedes, viga de madera,
una viga de metal, pero al final del día estamos sobre una superficie rugosa. Entonces, cuando este es el escenario al que nosotros nos enfrentamos, sí, normalmente ustedes van a tener algunas fuerzas que ejerce, sí, llamémosle el soporte o la bisagra en este caso, sí, o en este caso la superficie con el segmento de la viga. Normalmente se los puede considerar o se los llama también fuerzas de reacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la fuerza de reacción que van a tener esta de aquí, casualmente siempre tiene la característica, ¿sí? Por ejemplo, aquí la articulación la puse así, de esa manera. Pero lo que debemos tener claro es que estas tienen fuerzas de reacción, ¿sí? Entonces, esa fuerza de reacción, para que no se confunda cuando está inclinado, cuando está de manera vertical, ¿sí? La inclinación tiene una característica. Normalmente la inclinación es como lateral, es decir, algo así. Eh, Esa sería la fuerza de reacción. Mire, igual sucedería acá en una superficie rugosa. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esto, por ejemplo? Muchas de las veces hay ejercicios en los cuales nos ponen una escalera, ¿sí? Entre dos superficies, que es lo más común que nosotros hacemos en la vida diaria, ¿no es cierto? Es decir, colocamos, bueno, horizontal, ¿no? A ver, también, creo que ahora sí me sale. Muchas de las veces lo que uno hace es colocar es una escalera entre esas dos vigas, ¿no es cierto? Perdón, entre esas dos paredes, tanto la del piso como esta, es decir, algo así. ¿Sí? Entonces, a ese escenario me estoy refiriendo que cuando nosotros tenemos, bueno, aquí está otro caso, pero aquí, justamente aquí, también vamos a tener fuerzas de reacción. Esas fuerzas de reacción normalmente están dadas por la superficie. Entonces, aquí también habría una fuerza de reacción que más o menos tendría un sentido igual así. ¿Ok? Pero lo que me voy es que en este sentido, aquí tenemos fuerzas de reacción. Aquí. Y también va a haber acá. En este caso de aquí, ustedes pueden ver claramente que aquí hay una bisagra. Es decir, que haríamos dentro de este caso de aquí y estaríamos en este caso de acá. Y se puede ver claramente que la fuerza que nosotros vamos a tener o la dirección hacia donde está esta fuerza es así. Es la que yo les dibujaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo descompongo esta de aquí, yo tendría dos fuerzas. Tendría algo así y tendría algo así. Porque estoy descomponiendo esta de aquí. Obviamente lo que hay que tener claro bajo este escenario, cuando de algún modo pretendes o vas a resolver el ejercicio, lo que tienes que tener claro. Ustedes más que nada tengan claro algo. Ustedes por lo general van a o deberían tener este ángulo de aquí. Voy a ponerle phi para que no se confunda con eso. Pero lo que sí tenemos claro es que este vector va a tener dos componentes, ¿no es cierto? Va a tener una componente, así, pues pongamos, va a tener esta componente y va a tener esta componente. Si estoy diciendo que estas son fuerzas de reacción, en este caso estaría siendo la bisagra y más que eso, la bisagra que se encuentra empotrada en la pared. Entonces esto es una fuerza de rozamiento.
Pero sucede que si descomponemos esos dos componentes, esta será una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Ya depende de aquí. En algunas bibliografías van a encontrar fuerza de rozamiento horizontal y vertical. Fuerza de rozamiento horizontal, fuerza de rozamiento vertical. En otras bibliografías solamente van a encontrar, perdón, fuerzas de reacción. Fuerza de reacción en X y fuerza de reacción en Y. Son fuerzas de reacción. Sí. Pues ya depende de la bibliografía, pero al final es una fuerza de reacción. Es decir, la reacción que ejerce la pared, obviamente cuando es una bisagra es de este tipo. Para que tengan claro en este escenario, normalmente lo que estoy haciendo al final del día, sí, este es el vector que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso de ese vector, darle cuenta que ese vector como tal, o sea, en realidad esta de aquí, este de aquí, este realmente es el vector de fuerza de reacción, este de aquí. Pero para nosotros sacar las dos componentes y ustedes de algún modo se puedan visualizar de mejor manera, ¿sí? Lo que ya deben tener claro es como que nosotros trasladamos este a un origen de un plano y de ahí sacamos las componentes, ¿sí? En este caso ahí estaríamos sacando esta componente, que es la fuerza de reacción horizontal, ¿sí? O llamado la fuerza de rozamiento en X. Y de ahí ustedes saben que tiene otra componente que sería la fuerza de reacción vertical o lo que sería la fuerza de reacción en Y. Entonces lo que les estoy diciendo es depende de la superficie en la cual estás trabajando, tienes un tipo de fuerza de reacción. Sí, en este ejercicio particularmente es esta de aquí. Entonces uno debe tener claro bajo ese escenario. Sí, dentro de la característica del análisis que va a hacer. Miren, ahí está. Es para que más o menos ustedes vayan teniendo claro del punto de vista y de dónde está el ángulo, ¿no? Algo que sí quiero que tomen en cuenta es en el ángulo en que estoy haciendo relación o mención en este momento, porque ahí suele haber errores por lo general, ¿no? Porque deben darse cuenta que aquí el ángulo está con respecto a esta línea vertical, llamémosle por el momento imaginario, ¿no? Pero cuando ustedes hacen el traslado, el ángulo, obviamente, por ángulos alternos internos va a cambiar de característica. Es decir, es como que yo me traslado esto una vez más a este segmento de acá, ¿no? Entonces ustedes pueden verse claramente por ángulos alternos internos que el ángulo sería acá. Pero bueno, ya lo vamos a hacer en el análisis. Pero en síntesis, a lo que quiero llegar, y este es un cuadrito que deben tener pendiente ustedes siempre en este tipo de ejercicios, es a cuál me estoy enfrentando. ¿Sí? Este es el más común, el de bisagras. Pero también tienen que tomar en cuenta que yo puedo tener algún elemento sobre una superficie, ¿no es cierto? Como es esta de aquí, ¿sí? Es una superficie que no es rugosa. Entonces, ¿cuál otras superficies puede enfrentarse? Quizás esta es la más común también que del apoyo fijo, pero en este curso no lo trataremos, ¿sí? Porque de cierta manera tiene la misma característica a la anterior, pero también recibe un giro. Esto normalmente se utiliza más en ejercicios un poquito más complejos dentro de la estática. Nosotros no ocuparemos ese tipo de análisis, ¿sí? En este curso al menos no lo vamos a ver. Es un poquito más ya cuando se hace estructuras, ¿sí? A los que sí quizás nosotros vamos a enfrentarnos es a esta de aquí, a estas de aquí. Si ustedes se fijan, en este caso esta viga es como que fuera deslizante porque ustedes pueden ver que tiene ahí unos rodamientos, es decir, va a poder de alguna manera moverse. Perdón. Estas de aquí, sí, comúnmente. Este también es un tipo de elemento, sí, que está sostenida sobre una pared y de alguna manera puede hacer ese juego, ¿no? De ir y venir. Sí, es una articulación. Normalmente se conoce como un tipo de articulación, ¿sí? El igual este, si se fijan, es un tipo de elemento muy común, al menos que se utilizaba en algunos tipos de ventanas, ¿sí? Para abrirlas, ¿no? Mira. Esto es corredizo, ¿no? ¿Cómo se puede ver aquí?
Este tipo de elemento es corredizo sobre este segmento sobre el cual va a deslizarse, ¿no? Y normalmente la característica de la fuerza es esta de aquí, la fuerza de reacción, ¿sí? Entonces nosotros normalmente vamos a enfrentarnos a estos tipos. El último, ¿no? Pero para que se den una idea, este apoyo, en cambio, si ustedes se fijan, está enterrado, es decir, este tipo de energía es cuando la viga está plantada sobre algo, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese tipo de fuerza de reacción. Normalmente, vuelvo y repito, son las mismas de acá, sino que ya también tiene una especie de rotación, es decir, porque tiene la característica de poder rotar. ¿Estamos? Entonces, esos son los tipos de apoyos que se llaman, ¿sí? O conexión, que también se le conoce, ¿no? Entonces ahí tenemos las famosas fuerzas de reacción. Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos nuestro ejercicio. Entonces, ¿en cuál vamos a caer nosotros, como ustedes están viendo? Nosotros vamos a caer sobre este elemento, ¿sí? Entonces, ahora sí. Cuando hablamos de esta característica, nosotros ya estamos hablando en este caso del peso de la viga o la fuerza que sería, bueno, el peso va a ser igual a la fuerza de la viga, ¿no es cierto? Que en este caso está dado en W newtons. Pues es un dato, ¿no es cierto? No olviden, este es un dato. Ya, ¿qué más tenemos? Está suspendido como muestra la figura, ahí está. Dice, calcule la tensión de la cuerda. Entonces vamos a ponerle tensión de la cuerda. Vamos a llamarlo así. Tensión de la cuerda. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La fuerza que ejerce el pivote. Este es el pivote, ¿no? Esta es la P, donde vamos a hacer el pivote en P, dice, sobre la viga. Es un nombre nomás como una coordenada. Entonces, en este momento nosotros sabemos que este tipo de elemento, que normalmente es una bisagra, tienen dos fuerzas de reacción, ¿no es cierto? Si ya lo descomponemos en esta de aquí, porque sabemos que es lateral, nosotros tenemos aquí, vamos a tener una fuerza de reacción. ¿Qué tipo de fuerza de reacción? Esta va a ser horizontal y la otra va a ser una fuerza de reacción vertical. O si quieren verlo de otra manera, fuerza de reacción en X y fuerza de reacción en Y, como quieran. También entonces podemos utilizar el nombre de la fuerza de reacción en X y la fuerza de reacción en Y. Ese dato no lo conocemos, pero están ahí. Hay muchos ejercicios donde dice desprecie la fuerza de reacciones. Entonces, cuando dice desprecie las fuerzas de reacciones, este se está refiriendo a que no incluyes esto en tu análisis. En este caso no es así, porque inclusive nos pide las fuerzas de reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Nosotros tenemos el peso de la viga, ¿sí? O la fuerza que va a ejercer la viga. Tenemos la masa de este cuerpo, que es M, es un dato que nos da, este es un dato que nos da, y este es un dato que nos da. ¿Qué más nos da? Estas distancias, por decirlo menos. Esos son los datos. Eso quiere decir que nuestra solución debe involucrar todos esos elementos. Bueno, aquí donde está L cuartos, 3/4 de L, en realidad, lo que hay que tener claro aquí, que la variable en realidad sería la L, ¿no? ¿Sí? Pero para que más o menos uno se dé cuenta en este tipo de ejercicios, nuestra solución debe involucrar ¿qué variable? Debe involucrar la W, debe involucrar la M, ¿sí? Debe involucrar teta, debe involucrar el, no hay más. Esos son los datos que nosotros debemos plantearnos. Entonces, en este tipo de ejercicio uno debe tener claro cuáles son los datos que nos da en forma de variables, porque la solución debe contener esto. Repito, tenemos el peso de la viga o la fuerza que haría la viga hacia abajo. Tenemos la masa de este cuerpo dado en kilogramos. Tenemos el ángulo en el cual se encuentra suspendida la viga y tenemos la longitud de L de la viga. No hay más datos. Eso es todo. Entonces, basado en ese escenario, sí, basado en ese escenario, lo que nosotros debemos tener claro que aquí nosotros, primero ese sistema está en equilibrio, o sea, no hay movimiento, ese sistema está en equilibrio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a este tipo de ejercicios, nosotros podemos aplicar las leyes de Newton, ¿cierto? Si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero
y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. O sea, esa es la característica más general que nosotros podemos analizar. Lo primero que nosotros tenemos es un sistema en equilibrio, ¿no es cierto? En equilibrio. Este sistema de equilibrio lo que nos está diciendo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Sí, y no pongo en Z porque en realidad se ve un sistema en 2D. Entonces, lo que estamos claros es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Pare de contar hasta ahí. Ahora, si nosotros analizamos y queremos hacer la sumatoria de fuerzas, normalmente nosotros deberíamos destinar para este propósito, hemos dicho en varias ocasiones, un plano sobre el cual nosotros queremos analizar esta característica, ¿sí? Pero aquí hay un detalle, que normalmente este tipo de sistemas, si ustedes se fijan, tenemos un punto fijo sobre el cual esto en teoría se podría mover, ¿sí? Y lo que tenemos es que en este caso, por estar en equilibrio, también que tenemos que la sumatoria de momentos o torques también es igual a cero. La sumatoria de momentos o torque, nosotros vamos a poner con torque, ¿no? Sí. No se confundan con esta de aquí, con la tensión, ¿no? Este es torque o momento. Sí, más bien entonces pongámosle a esta de aquí la fuerza de la cuerda, ¿sí? En realidad, bueno, a ver, no creo que nos equivoquemos, dejémosle consta. Ya, hay problema. Tensión de la cuerda. El torque siempre es como una inclinación, un poquito así. Ya. Entonces, la sumatoria de torques, o también conocido como la sumatoria de momentos, cuando esté en un sistema de equilibrio también es igual a cero. Sí. ¿Por qué voy a ocupar esta característica? Por un desarrollo muy simple. En un sistema de equilibrio, si bien es cierto, en las leyes de Newton se da este criterio, lo cual es correcto, sí. Pero también tenemos ahora una alternativa adicional, que la sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Y cuándo ocupa la una y cuándo ocupa la otra? Si bien es cierto, podemos ocupar hasta las dos. Lo que quiero que tengan claro en este tipo de ejercicios, cuando se hace la sumatoria de fuerzas, sí. Normalmente es cuando usted de alguna manera puede conocer todas las fuerzas o de alguna manera solo tiene incógnita una de ellas. La sumatoria de momentos de igual a cero también se puede aprovechar este aprendizaje cuando nosotros de alguna manera sabemos que ese sistema realiza una especie de giro. Es decir, ustedes acuérdense que para la sumatoria de momentos o torque, normalmente nosotros tenemos un eje sobre el cual nosotros queremos hacer ese momentum o torque. Se puede darse cuenta que claramente esta viga al estar fija aquí en este punto haría una especie de giro si de alguna manera esta cuerda nosotros la cortáramos, ¿sí? O de alguna manera también nosotros dejamos caer sobre este peso todo sin la cuerda, seguramente hará un giro. Lo que estoy diciéndoles es que cuando los sistemas de alguna manera pueden tener una habilidad de giro, ustedes pueden aprovechar este criterio que también se da en un sistema de equilibrio. ¿Cuál es? Que la sumatoria de momentos o torques es igual a cero. Sí, es decir, en algunos ejercicios suele ser importante saber esa característica. Entonces, nosotros vamos a ocupar eso. Y vamos a aplicar la sumatoria de momentos o cero, en este caso en el punto P. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a utilizar el concepto de torque o momentum, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer en este punto de aquí, donde nosotros vamos a querer saber el momentum o torque, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? A ver, vamos por partes. Vamos a hacer el análisis de un cuerpo libre de este de aquí. Vamos a poner todas las fuerzas que existen en este sistema. A ver, aquí tenemos las fuerzas de reacción que yo coloqué. Tenemos en este caso una fuerza que también sería el peso dirigido hacia abajo. Y tenemos también en este caso una masa M. Aquí hay que tener claro algo. Este sería, este también tendría que una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Que sería el peso de este elemento, de esta pesa que se ve ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza va a estar dada en este caso de aquí, y vamos a ponerlo en este caso de aquí. Eh, pongámosle el peso.
pongamos peso 1, va a ser igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? La masa es m y por la gravedad g. Entonces ya tenemos, esto también estaría en newton. Entonces ya tenemos, ¿sí? El peso de esto de aquí, ¿sí? Que es m por g. Entonces es un dato que ya conocemos. Acuérdense que solo nos dio la masa. Sería masa por gravedad. Ya. ¿Por qué? Porque en este momento voy a hacer el análisis del diagrama de cuerpo libre, por decirlo menos, ¿no? Es decir, voy a dibujar lo mismo, pero de cierta manera, con todas las fuerzas que intervienen en ese sistema. Entonces, esta sería la viga. O sea, ahí está. Ya, esta es la viga. Ahí está. Vamos a poner todas las fuerzas que intervienen aquí. Si nosotros analizamos, tendríamos una fuerza de reacción aquí, ¿cierto? Tendríamos también una fuerza de reacción hacia arriba, ahí. Que la reacción horizontal o en X y la reacción vertical o en Y, estaríamos ahí. ¿Ya? ¿Qué más tendríamos nosotros? Imaginariamente nosotros también tenemos triángulo teta, pero antes de eso, de una vez permítame colocar las otras fuerzas. Aquí también tenemos una fuerza dirigida hacia abajo, que estaría en el centro, ahí. Y tenemos otra fuerza que estaría hacia acá. ¿Qué más tenemos? La tensión de la cuerda. Pues, ¿cómo iría la tensión de la cuerda si nosotros recordamos? Es como que yo hiciera un corte aquí para que esta cuerda siga de alguna manera, siga estirada, ¿no es cierto? O siga tensada, como lo quieran llamar ustedes. Obviamente, yo debería o tendría una tensión en este momento así. Entonces, esa tensión estaría de esa manera también así. Lo vamos a colocar más o menos por aquí. Ahí. Entonces, esa sería. Entonces, tenemos una fuerza de reacción en X. Tengo una fuerza de reacción en Y. Tengo en este caso una fuerza que le llamé en este caso W que está dada en Newton. Entonces tenemos, y una vez pongamos esa fuerza Y como dato W. ¿Sí? O más bien una fuerza o el peso de la viga sería, ¿no? Para darles nombres, peso de la viga, que sería el peso de la masa M. O peso 1 le puse, ¿no? P1 pongamos. Aquí está P1. Y tenemos la tensión de la cuerda. Ya, esas serían todas las fuerzas que intervienen en este sistema. Pues bajo este escenario, ¿dónde voy a hacer torque o momentum? Voy a hacer aquí. ¿Y qué hemos aprendido de torque o momentum? Para yo tener torque o momentum, primero decido dónde va a ser ese punto eje como tal, ¿sí? Una vez designado ese punto eje, yo sé que necesito dos características. Primero, obviamente, voy a tener un vector posición, ¿no es cierto? Y sobre eso también se va a ejercer una fuerza, ¿no es cierto? Que puede ser así en este caso. ¿Sí? Ahí yo tendría momentum o torque, porque recordándoles el concepto que era torque o momentum, ¿dónde voy a aplicarle? En el punto, ¿no es cierto? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la fuerza S. ¿A qué era igual esto vectorialmente hablando? Era el producto de qué? De ese vector posición, producto cruz, ¿por quién? Por la fuerza. ¿Sí o no? Si nosotros hacemos un recorderis de lo que habíamos visto dentro de los múltiples ejercicios, me parece que por aquí no nos habíamos resuelto otro ejercicio en 3D. Un extra trabajo más, ¿no? Porque un momento estaba en otra sección. Pero bueno,
Todos recuerdan que el torque momentum estaba definido de esta manera. ¿Sí? Estamos. Ahora, dejámoslo por ahí, pero al final lo que necesitamos es un vector posición o una distancia, si quieren verlo así, de manera vectorial y una fuerza así hacia arriba. O hacia abajo o hacia donde sea, pero necesitamos ese punto de fuerza. Si yo voy a sacar torque o momentum acá, para aplicar esta ecuación donde estoy diciendo que la sumatoria de torques es igual a cero, primero yo tengo que decidir dónde voy a hacer este pivote, ¿no es cierto? Es decir, dónde se va a girar. Ya sabemos que aquí ya nos está dando el ejercicio, de alguna manera es este punto P. Ahora, lo que nosotros necesitamos conocer, si voy a hacer la sumatoria de torques o momentos, obviamente va a ser esa distancia que existe hasta ese punto donde se aplica la fuerza. Ahora, si bien es cierto, aquí hay dos fuerzas, en este caso llamadas fuerzas de reacción, si están sobre el mismo punto de pivote, ¿va a generar torque? No. Es decir, cuando yo tengo una fuerza que actúa en el mismo pivote, es decir, el que me va a servir para hacer de soporte para determinar los momentos, no ejercen torque. Entonces, en este análisis de la sumatoria de torques o momentos igual a cero, quedan de lado estas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque esas fuerzas están existiendo o están donde yo voy a aplicar el momentum o torque. Pues ahora sí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener un torque o momentum, ¿no es cierto? ¿En dónde? En P, ¿con respecto a qué? Con respecto al peso de la viga. Más voy a tener el torque en P, ¿con respecto a qué? A la tensión de la cuerda más el torque o momentum que voy a tener en P con respecto a qué, con respecto a P1. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario, estoy relacionando todos los torques que pueden darse, sí, en este punto de P con respecto a las fuerzas que existen en la viga. Y esto es igual a cero. ¿Por qué va a existir este torque o momentum en cada uno de estos elementos? Porque estas de aquí son fuerzas que están dentro de la viga y que no están en donde, en el punto donde yo estoy aplicando. Por eso, vuelvo y repito, si yo estoy aplicando el torque o momentum en este punto y aquí existen fuerzas, estas de aquí no producen torque, porque no hay una distancia, por decirlo menos. ¿Ven? Pues ahí tengo la característica. Ahí tengo una relación. Sí. Basado en este criterio que tengo adicionalmente como dato aquí, ¿sí? Yo tengo un ángulo, aquí este ángulo teta, ¿sí? No me da absolutamente nada más el ejercicio. Y también para poder llevar esto a la siguiente lámina, ¿sí? Siguiente diapositiva, vamos a poner el peso P1 que ya lo definimos, ¿no es cierto? En este caso estaba definido que es igual a la masa M que me da como dato por la gravedad que es una constante. El peso de la viga igual ya nos estaba dando que el valor es W, ¿sí? Y la tensión de la cuerda, la cual no la conozco, ¿sí? La tensión de la cuerda no la conozco, ¿sí? Entonces lo voy a dejar ahí. Listo, no tengo más datos, eso es todo lo que me da. Ah, y me olvidaba. Adicional a eso, sí me están dando, sí me están diciendo que toda esta viga desde aquí hasta acá es L. Ya, no, ya nos está dando que de aquí a acá una medida que tiene es 3L cuartos o 3 cuartos de L. Y desde aquí hasta acá es L cuartos. ¿Sí? Vamos a decir. A ver, este de aquí. A ver, aquí me equivoqué. Voy a ponerlo, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Hasta este punto. Desde aquí hasta acá. Es 3L cuartos. Pongamos este punto P. ¿Ya? A ver, me disculpan el dibujo ahí. Este desde aquí hasta este punto de acá es 3 cuartos. Y de aquí hasta acá es L cuartos. Por lógica, ¿cuánto va a ser la medida desde este punto acá? Si está en el centro, va a ser L medios. Entonces, también no nos olvidemos. Es decir, desde aquí, obviamente hasta acá, vamos a tener una medida de L medios. Por lógica, ¿no? Porque se supone que el peso de la viga, porque tiene una distribución uniforme,
tiene un centro de carga, entonces en la mitad. ¿Cuánto vale eso? Le medios. ¿Sí? Y listo. Ese sería en sí todo el análisis que nosotros necesitamos. Ahora sí, vamos con la solución. Entonces, todo esto de aquí yo necesito que ustedes lo tengan claro. Es lo que vamos a nosotros a desarrollar. Listo. Entonces, dentro de todo el análisis que nosotros hicimos, esto de aquí es lo más importante. Esto de aquí. Hasta ahí nosotros ya tenemos un análisis de un 90% del ejercicio. Esto es lo más importante. Bien. Entonces ahora vamos a sacar cada uno de los torques. Obviamente estamos en un segmento 2D, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hablado? A ver, vamos sacando el primer torque. Voy a sacar el torque, entonces vamos poniéndole ya en orden esto a esto de aquí. Bueno, desde aquí voy a empezar a enumerar. Esto de aquí va a ser la ecuación uno, ¿sí? De esta ecuación uno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestra ecuación 2, que va a ser el torque o momentum en P con respecto al peso de la viga. Eso es lo que vamos a sacar nosotros. ¿Qué es lo que quiero que analicen aquí en este sentido? A ver, nosotros aprendimos algunos conceptos sobre esto, ¿sí? Y les dije, a ver, cuando nosotros desarrollamos este tipo de ejercicios, primero lo que tenemos que tener claro es que nosotros podemos utilizar dos criterios, ¿sí? Les dije, uno de los criterios es que nosotros busquemos, ¿sí? De cierta manera, el producto, cuando nosotros estamos en un segmento de 2D, el producto de este, en teoría, de este vector distancia con el peso como tal. Pues acuérdense que nosotros de aquí, lo que necesitamos conocer es de estas de aquí, esta distancia, por decirlo. Porque al final conocemos el peso, pero aquí hay un detalle. Sí. Es más, déjenme, les voy a presentar la lámina de Perkio Momentum para hacerles el recuerdo respectivo cuando vimos esto. Ya les hablo, espérenme un momento, por aquí debe estar eso. A ver, me parece que eso lo vimos en fuerzas. Un momentito, ya se está viendo. Pero bueno, en clase yo les comentaba, digo, a ver, podemos hacer el Tokyo Momentum de algunas formas. Una forma es buscando que la R de alguna manera sea perpendicular, o en algunos casos que la fuerza sea perpendicular, ¿sí? Entonces, de aquí casualmente se aplican esos conceptos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer un tratamiento netamente vectorial, porque el ejercicio nos da esa característica, ¿sí? Entonces, permítanme. Ya, miren, ahí se me va a hacer un poco más fácil. Miren, nosotros analizamos en clase. Fuerzas, torque, un momento.
Aquí está. Miren, a nosotros analizamos, yo les comentaba esto, les decía, a ver, cuando nosotros analizamos este ejercicio tenemos dos procedimientos, les decía. El primero, el que yo podría analizar en casos 2D, particularmente en el cual nosotros nos enfrentamos. Les decía, si bien es cierto, nosotros tenemos este vector R, un vector posición que se lo puedo considerar, ¿sí? O algunos dicen un vector distancia ya. Tenemos esta fuerza F. Les decía lo que yo busco para realizar esta operación, ¿sí? Y les replicaba aquello. Es que normalmente estamos buscando una característica. ¿Cuál era esa característica? Que la fuerza, ¿no es cierto? Que la fuerza sea perpendicular, porque es la que nos va a producir el torque momentum, en este caso particular, ¿no es cierto? Es decir, buscábamos esta fuerza y lo que hacíamos es descomponer este vector para obtener estos dos componentes, porque yo busco esta característica, ¿sí? En el otro caso es que yo puedo seguir la trayectoria de la fuerza y buscar en cambio un R perpendicular, que era este de aquí, ¿sí? Un R perpendicular. Entonces, en el un caso buscaba la fuerza que sea perpendicular a quién, en este caso a él, para que forme esos 90 grados. En el caso de acá, el que buscaba que era perpendicular es aquí, ¿cierto? Es de este, es decir, R. Entonces, ahora vámonos a nuestro ejercicio. Basado en ese criterio, ustedes pueden decidir en este tipo de ejercicios, aunque hay bibliografías que se lanzan por un método y no le ocupan el otro. Aquí se puede combinar tranquilamente los dos. Entonces, ¿qué resulta más fácil aquí? Sí, aquí tenemos dos caminos. Vamos a analizar primero lo del peso, que está en orden. Vamos en este orden. Primero vamos con el peso, después vamos con la tensión y es lo que yo tenía aquí. Lo que yo tengo claro es que a mí me puede resultar más fácil buscar el R perpendicular antes que la fuerza sea perpendicular. ¿Por qué les digo? A ver, vayamos del primer caso que justamente es el que nos presentaba en clase. Mire, aquí busco que la fuerza forme ese ángulo de 90 grados, por eso se llama perpendicular, es decir, aquí. Si nosotros analizamos en mi ejercicio, quisiera aplicar eso, háganle cuenta que usted debería conocer esa fuerza, que debería ser una componente de este acá que forme el ángulo de 90 grados y debería estar algo así. Y resulta un tanto complicado aquello. Pero, ¿qué pasa si yo extiendo de alguna manera esta trayectoria? Obviamente va acá, ¿sí? ¿Y qué les dije para el análisis? Cuando yo analizaba el R perpendicular, lo que sigo es la trayectoria de la fuerza. Y es como que coloco una escuadra y voy a colocar, voy a recorrer esa escuadra sobre ese segmento, de tal manera que me va a permitir a mí determinar dónde estaría ubicado ese R perpendicular. Entonces, mire, yo me vengo desde acá, ¿sí? Y que casualmente está sobre estas líneas punteadas. Ahí estaría mi R perpendicular, ¿sí? Entonces, me resulta más fácil a mí hacer el producto simple de ese R perpendicular, que estaría aquí, este de aquí, que sería esto de aquí. ¿Con quién? Obviamente con el peso de la viga, que ya lo conozco, que está en newtons, que está la trayectoria. Entonces, de ahí formo este triángulo rectángulo para el análisis en este ejercicio. Entonces, lo que les estoy diciendo que este torque o momentum en 2D, todos estos análisis en 2D, va a ser a ese producto de la R perpendicular. ¿Por quién? Por esta PD. Es decir, se convierte en un producto simple, sí. Inicialmente, no se olviden, entonces, que yo tenía que el torque o momentum, ¿no es cierto?, es igual, por lo general, si vectorialmente hablando, a un vector posición E o un vector distancia que dicen algunas velocidades, producto cruz, ¿por quién? Por la fuerza. Pero si nosotros esto lo mandamos al plano escalar, nosotros tenemos un primer caso donde podemos hacer este análisis y decimos que este torque, ¿no es cierto?, va a ser igual. El primer caso es a un R, ¿no es cierto? ¿Producto qué? Producto por la fuerza pero perpendicular. Que yo les había puesto R o F así. Ese es un criterio uno. Tengo un criterio 2, o en este caso para no confundirnos con la numeración de acá voy a ponerle un criterio A.
y un criterio B. El criterio B, entonces, tengo que el torque momentum va a ser igual ahora a este R perpendicular por la fuerza simple, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? A la R perpendicular por la fuerza F. Esos son los dos casos que yo les mencionaba en clase. Entonces, si ustedes se fijan en este ejercicio, la que realmente me produce torque, y les decía en clase, es esta fuerza en Y. Pero el ángulo que forman es 90 grados, por eso hablaba de una F perpendicular, ¿sí? Aquí, esto de aquí. Y les decía que en las bibliografías lo que van a encontrar en algunos casos es este, pero lo que quiero que tengan claro es que la F es la que debe cumplir la característica. ¿Sí? En cambio, en el caso de acá, lo que estoy buscando es la R perpendicular. ¿Por qué? Porque la fuerza va a seguir su característica y no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, o el caso que estoy aplicando es esto porque me resulta más fácil en este ejercicio. Es decir, la que no va a cambiar es la fuerza que me dan. El que va a cambiar obviamente es la R, porque ya no necesito la R simple que está acá, sino necesito la R perpendicular. En el caso de acá, ¿cuál tiende a cambiar? Es la fuerza, ¿sí? Porque voy a sostener la R perpendicular. Entonces, en el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, ¿qué es lo que voy a mantener? Es el peso. Y lo que yo necesito es en cambio el RP. ¿Por qué? Porque ahí cambia la característica y es un error muy común que suelen cometer los estudiantes en este tipo de ejercicio porque les enseñaron que el torque nada más que es la fuerza por distancia, por decirlo menos. Sí, pero no es así. ¿Sí? O en algunas bibliografías distancia por fuerza, dice. El concepto real es esto. Otra cosa es que yo aterrice a estos dos momentos. Esto obviamente en 2D. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio lo que estoy haciendo, ¿sí? Es buscar esta de aquí. Por eso de R perpendicular que acabo de ponerle ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a mantener? El peso de la, es decir, esa no va a cambiar. Entonces, ahora nuestro reto es saber a qué es igual este R perpendicular. Entonces, como les dije que aquí se forma un triángulo rectángulo, y de hecho, cuando les di en clase también, les formé también ese triángulo rectángulo. Mira, por eso dije, ahí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí también nos enfrentamos a ese criterio, pero se ve de manera más sencilla. Entonces aquí tenemos los 90 grados. Entonces nosotros tenemos este triángulo. Entonces, ¿cómo encontramos este RP? ¿Con qué función trigonométrica? Si este es el ángulo teta que me da el ejercicio, lo que debo tomar en cuenta que este RP, obviamente, sus dimensiones van a estar en unidades de longitud. Entonces son estas de aquí. Entonces, todo lo que encuentre de aquí va a estar en relación a esto de aquí, a estos elementos. En este caso, conozco la distancia de P de acá, claro, es de L medios, ¿sí? Entonces, este RP a que va a ser igual, ¿no es cierto? ¿Con qué función trigonométrica? En este caso sería con el coseno, ¿sí? Porque es el cateto adyacente. Bueno, para que los compañeros de alguna manera lo que estoy haciendo es el coseno de este ángulo teta va a ser igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El RP, el que estoy definiendo, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Es esta distancia de aquí a acá, que en este caso es L medio. Si yo despejo el RP, va a ser igual en este caso a L medios coseno de teta. Entonces ya tengo el RP, que esto de aquí es una unidad de ¿qué? De longitud. Esto está en longitud. En pocas palabras, está en metros en este caso. Pues ya tengo esto, entonces ya puedo encontrar, y llamémosle esta ecuación, y vamos a llamarle la ecuación 3. Lo que yo hago es 3 en 2. Y me queda que el torque o momentum del peso de la viga, ¿sí? En el punto P con respecto al peso de la viga va a ser igual a que al RP, el RP que es igual a L medios coseno de ángulo teta por el peso de la viga. ¿Cuánto es el peso de la viga? W. Ahí está. Ya tenemos mi primer torque. Vamos con el siguiente. ¿Sí? Vamos a sacar ahora el torque en el punto P con respecto a la tensión de la cuerda. Miren, y aquí es un dato muy interesante. Es lo que quiero que se fijen en este caso. La tensión de la cuerda está dirigida, bueno, para nosotros, para el extremo izquierdo, ¿sí ven? Para acá. De igual manera que nosotros debemos analizar qué nos resulta mejor.
Si mantener la tensión y buscar este vector R perpendicular, o de cierta manera yo mantener esta distancia, que sería esta de aquí, y buscar la fuerza perpendicular, que sería acá, ¿sí? Entonces siempre tienen que tomar la decisión de cuál de estas dos resulta mejor. Sí, a veces o en la mayoría suele ser que resulta mejor mantener la característica de la fuerza, es decir, este caso de aquí. Es decir, a esta no le topo en nada. La que busco en este caso es que sea perpendicular esta fuerza. Y también lo podemos aplicar aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la trayectoria que tomaría esta fuerza, ¿no es cierto? Que sería esta. Y una vez más, insertar la escuadra para ir haciendo el recorrido de esta perpendicularidad hasta el punto P donde se va a colocar o donde nosotros vamos a trabajar el torque momento. ¿Qué me refiero a este? Este es nuestro escuadro. Entonces, esta es la trayectoria, ¿no es cierto? Yo voy y me desplazo sobre esa trayectoria hasta llegar al punto donde se aplica ¿qué? Donde se aplica el torque momento, que es en P, mire. Y lo que yo voy a obtener ahí es ese aire perpendicular, que en este caso sería una línea imaginaria que pasa por aquí. Y esa línea imaginaria es la R perpendicular para este caso. ¿Sí ven? Entonces, me resulta más fácil y siempre van a formar esos 90 grados. Es lo que quiero que entiendan. Yo formo 90 grados. Sí, entre la tensión de la cuerda y este RP que estoy buscando, que es la distancia que existe entre la fuerza que y el punto P, pero buscando esta característica de perpendicularidad. Ya, porque en cambio, más bien, estamos con eso, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esto va a ser igual. Vamos a poner así. Ya. Entonces vamos a hacer ese análisis. A ver, entonces sabemos que lo que yo voy a hacer esto, que va a ser a que mi R perpendicular, ¿por quién? Por en este caso, por la tensión de la cuerda. Un producto simple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy buscando la característica de perpendicularidad. Entonces aquí lo que me resulta es cómo encuentro este R perpendicular, ¿sí? Entonces este rato voy en búsqueda de ese R perpendicular. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Que este ángulo teta es igual a este ángulo teta de acá. ¿Y por qué son iguales? Porque si ustedes recuerdan trigonometría, cuando yo tengo dos paralelas, trazado una línea, sabemos que este ángulo de aquí es igual a este de acá por ángulos alternos internos. Y casualmente háganle cuenta que aquí trazo uno, aquí tengo otra, tengo la viga, entonces este ángulo θ es igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces ya tengo ese dato ahí. ¿Para qué me sirve? Si ustedes se fijan, el triángulo que se forma ahí es un triángulo algo así, miren. Aquí estaría la tensión de la cuerda. Aquí estaría esta de aquí, que conozco que causalmente sería 3/4 de L, ¿sí? Y casualmente es la que yo este momento estoy trazando para poder hacer el análisis. Acá está el punto P, ¿no? Para hacer el análisis, que es este R perpendicular, y casualmente este ángulo θ, ¿sí? Entonces, cuando yo hago este análisis, a mí ya no me interesa desde el punto de vista vectorial, sino más bien los valores escalares. Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar este RP. Este RP, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Con qué función trigonométrica voy a sacarlo? Si ustedes fijan, está mirándole, ¿no es cierto? Entonces sería ¿con qué? Con el seno del ángulo θ. ¿Por quién? Por el módulo de qué? De la hipotenusa. En este caso sería esto de acá, 3/4 de él. Si alguien no lo ve de esa manera, hágale el seno de θ es igual a cateto ¿qué? Cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto? R de P. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 3/4 de él. Y de ahí despeja que RPI tiene. Entonces, ahora sí, nosotros reemplazamos. Vamos a decir que esta de aquí es la ecuación 4. ¿Sí? A ver, esta pongamos de 4. Esta pongamos de 5. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a reemplazar, ¿sí? Vamos haciendo una especie de división aquí. ¿Ya?
¿qué momento? ¿De quién? El punto P con respecto a la tensión de la cuerda va a ser igual a que a la R perpendicular. La R perpendicular en este caso me salió 3/4 de L, ¿no es cierto? Por seno de teta. ¿Por quién voy a multiplicar? Por la tensión de la cuerda. ¿Conozco la tensión de la cuerda? No conozco, entonces voy a mantener, porque será la incógnita, si ustedes se fijan. Mira, entonces voy a mantener esa variable, tensión de la cuerda. Listo, ya tengo, esa es la incógnita. Sigamos, vamos al otro. Ya estoy este de aquí, ahora me falta esta de acá. ¿No es cierto? El peso que estaba P1, el análisis P1. De igual manera, el mismo criterio. A ver, en este caso, vamos a hablar de la ecuación. Esto sería, vamos a hacer esta es, aquí era bueno que le enumere esta de aquí. Bueno, como no le enumere esta de aquí, vamos a llamarle la ecuación 3.1. Esta de aquí, que era ya. Esta de acá le vamos a llamar, a ver, la 5.1. Ya, son los nombres de las ecuaciones. Ya, listo. Entonces, vamos a ver una ecuación 6 que sabemos que el torque o momentum en P con respecto a P1. ¿A qué va a ser igual eso? De igual manera, yo decido cuál mantener constante y sobre cuál jugar. Una vez más, lo que me resulta más sencillo es no toparle esta fuerza, es decir, dejarle tal y como está, y jugar con las distancias, es decir, con el vector distancia. Entonces, más o menos sabemos que la trayectoria que va a seguir esto de aquí, también moverlo un poquito aquí. Lo que nosotros vemos es que la trayectoria que haría este vector sería hacia abajo, ¿sí? Y una vez más, cogemos, insertamos nuestra escuadra, ¿sí? De tal manera que nos permita, ¿sí? Nos permita hacer el recorrido para encontrar ese R perpendicular, porque ese es mi objetivo, es trabajar con esta ecuación de tipo B. Entonces voy, sigo la trayectoria de la fuerza hasta llegar a la perpendicular y miren, sucede que es eso. Es decir, ahí casualmente lo que usted puede hacer, obviamente, trazar esa línea imaginaria que se va a llamar RP, ¿no es cierto? ¿Sí? Que viene desde el punto donde voy a aplicar el torque un momento. No se olviden que esa escuadra debe buscar eso, ¿no? Busco la trayectoria y busco formar el ángulo 90 grados hacia el punto donde se aplica el torque, ¿cierto? Y en este caso particular, una vez ya desarrollada, quitamos nuestra escuadra y nos damos cuenta que mi RP viene a ser todo esto de aquí, ¿sí? Es decir, es todo esto de aquí. Ese es mi RP. Entonces, ¿qué más es lo que yo noto aquí? Obviamente que aquí tengo los 90 grados. Entonces, el triángulo, para que se les haga más fácil, el triángulo que estoy analizando es todo lo que es la viga, que en este caso estoy analizando en este punto de acá, ¿no es cierto? Si nos dijo que era este 3/4 de L y esto vale L cuartos, a mí me interesa la distancia que hay desde este punto P hasta acá y sucede que si ustedes suman 3/4 de L más L cuartos, lo que les va a salir es L. Entonces sabemos que la distancia de aquí hasta acá, que es lo que me interesa, donde está aplicado esta masa M, ¿no es cierto? Es L. ¿Por qué? Porque sumo 3/4 más un cuarto, entonces me da L. Mira, ahí está. Ya tengo la L. Entonces, y la otra que tengo esta fuerza. Bueno, aquí, aunque sí, llamada P1, pero yo lo hice sobre el análisis de la trayectoria. Y finalmente tengo este vector, el cual es el R perpendicular para este ejercicio, sabiendo que este ángulo es θ. ¿Sí? Y está así. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí calcular este R perpendicular? Entonces, ¿con qué función trigonométrica si yo quiero calcular esto? Recordándoles una vez más que lo que yo busco aplicar esto son aquellas unidades en longitud, dada en unidades de longitud, que en este caso o en metros, si vamos a la unidad como tal, sí, porque la dimensión sería la longitud. Entonces, L, ¿no es cierto? Y lo que busco en función de esta L, encontrar esta RP y el ángulo que también me va a ir. Aquí sí ya le voy a hacer de manera más directa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que me va a permitir trabajar este RP?
Obviamente va a ser el coseno, porque el que yo tengo es el adyacente. Pues tranquilamente con el coseno yo puedo sacar, ¿no es cierto? Sabemos que el coseno del ángulo teta va a ser igual a que al cateto adyacente, que sería RP sobre la hipotenusa, ¿sí? Es L. Yo necesito ese RP que va a ser igual a que AL coseno de teta. Como ustedes vieron, algunas veces yo hago de manera directa esto, pero para que los que todavía no entienden esto, y les pongo ahí. Pues ya tengo mi RP, este va a ser 7, ¿no? Lo que voy a hacer es 7 en 6. Y 6 estaba definido, o deberíamos haberlo definido, el producto de quien de esa R perpendicular y obviamente por el peso P1, ¿no? Sí. Lo que esta es la R perpendicular es la que yo busco. ¿Por qué? Por esa P1. Entonces, una vez más, 7 en 6 nos quedaría que el torque o momento donde en el punto P con respecto a P1 va a ser igual a ¿qué? A esta R perpendicular, que en este caso es L coseno de teta, ¿cierto? ¿Por quién? Por P1, y P1 es igual a ¿qué? A esta masa por la gravedad. L. Entonces, ahora sí lo que tenemos nosotros, y vamos a llamar esta ecuación 6.1. ¿Sí? Lo que tenemos claro es que yo tengo el torque o momento en el punto P con respecto a quién, primero con el peso de la viga, ¿no es cierto? Que lo tenemos ese dato por aquí. Aquí está. Este es ese torque o momento. ¿Dónde está el de la tensión? Ah, ya. Este es el uno. No se olvide. Es este, que es este de aquí. El segundo era el torque o momentum del peso de la viga con respecto a la tensión. Lo tenemos aquí. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos el torque en P con respecto al peso que nos daba el ejercicio, que es este de aquí. Entonces, este rato ya tenemos todas estas. Entonces, ahora sí vamos a aplicar, ¿no es cierto? Todo esto de aquí la vamos a aplicar. Entonces, ahora sabemos que nosotros vamos a reemplazar la ecuación es 3.1 con 5.1, y 6.1. ¿En dónde? En 1, que es la ecuación principal. Si nosotros aquí, y aquí viene lo más importante. A ver, aquí sí quiero que ustedes tengan claro lo que habíamos visto en la clase anterior. Si yo estoy haciendo un análisis netamente escalar, pero ¿qué es lo que deben también tomar en cuenta? Cuando uno hace un análisis netamente escalar, es decir, basado en este criterio de, aquí se vuelve importante para dónde realizaría el giro. ¿Sí? Recuerden que cuando yo hago un giro antihorario, normalmente es positivo, ¿sí? Es positivo. Entonces, bajo ese criterio como tal, sí, bajo ese criterio como tal, debo tener presente ese criterio, ¿no? Sí, debo tener presente ese criterio, ¿sí? Que cuando yo giro en sentido antihorario, es positivo, esto de aquí, ¿sí? Y cuando giro en sentido horario, bueno, aquí está en el mismo sentido, ¿no? Bueno, pongámoslo así. Ya, entonces cuando yo giro en el otro sentido, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Es negativo. ¿Quién determina esa característica? ¿Quién nos ayuda a determinar esa característica? Es la fuerza, porque la fuerza nos va a decir hacia dónde es negativo y hacia dónde es positivo. Entonces, vayamos a nuestro ejercicio. Ya, veamos. Vamos con el primero. Ya, el peso de la viga. Si nosotros quitamos todo el resto, es decir, nos olvidamos del resto de fuerzas, sí, de la tensión y del peso P1, y va dirigida hacia abajo, nosotros lograríamos un giro en este sentido. Es decir, este torque giraría en este sentido. Entonces, ¿qué va a hacer ese torque? Va a ser positivo, porque está en sentido de qué? En el sentido, a ver, horario sería, ¿no? Sí, horario. Sí, es lo que les decía acá. Parece que les mencioné mal hace un momento. Pero si yo giro en ese sentido, a ver, ahí me parece que es, sí,
es negativo en el sentido horario, ¿no es cierto? Mira, en el sentido horario. Entonces, en el sentido horario, al ser positivo, perdón, al ser negativo, entonces esta de aquí nos está diciendo que va a ser negativo en ese sentido. Si yo solo le dejara, aquí está mal, ¿no? Este de aquí es negativo, no es positivo, es negativo. Yo me equivoqué un momento. Sí, cuando va en sentido horario es negativo, ¿sí? Es decir, en este sentido es negativo y en este sentido es positivo. Ya, dicho eso entonces, si yo analizo solo el peso y me olvido el resto de la fuerza, lo más probable es que yo termine hacer ese giro, ¿qué? Giro horario. Entonces, si logro ese giro horario, ¿qué signo va a tener el torque? Es negativo. Entonces, este torque de aquí va a ser negativo. Este de acá, de acuerdo a la tensión de la cuerda, lo que hace es girarme así. Es decir, me permite girar así. ¿Qué va a ser eso? Positivo. Finalmente tengo el peso P1. ¿Para dónde va a ser? Va a ser como si este es el pivote, va a ser que gire así. ¿Sentido qué? Sentido horario. Entonces, ¿qué va a ser también? Va a ser negativo porque tendría este giro. Esto negativo. Pues ahora sí. ¿Por qué les hago ese análisis de los signos? Porque esto solamente es un análisis netamente escalar que carece de la característica de hacia dónde le hace girar esa fuerza. Pues en el primer caso tenemos que sería negativo y es el peso de la viga donde me quedaría menos L medios coseno de teta por W. El segundo es positivo, ¿no es cierto? Que es del punto P por la tensión de la cuerda, que es desde acá. 3/4 de L seno de teta por la tensión de la cuerda, ¿sí? Y finalmente lo que tengo, a ver, aquí me va a faltar espacio, ¿ya? Y finalmente lo que tenemos es el torque en el punto P con respecto a P1, que sería esto de acá, que sería más o menos, no menos, menos, ¿no? L por coseno de teta mg igual a cero, ¿sí? Así sería. Entonces, a ver, permítame moverle un poquito. Perdón. Eh, este, original. Estaba haciendo en el de trabajo. A ver, este de aquí. Veamos hasta dónde me recupero. Bueno, casi está la mayoría. Ya, a ver, lo voy a poner nuevamente. A ver, esta parte nos falta. Entonces aquí decíamos que era el R perpendicular, ¿no es cierto? Que era por el coseno, ¿no es cierto? Coseno del ángulo teta. ¿Sí? El coseno del ángulo teta por, en este caso, la distancia que era L. Pero acá primero haremos el RP. Ah, no, acá, tendito, acá está, acá está, acá está. No lo vi. Esto lo único que estaba definido era la R perpendicular por P1. Y acá sí me quedaría que el torque en el punto P con respecto a P1 es igual a la R perpendicular, que era aquí está L coseno de teta, ¿no es cierto? Por, en este caso, P1 y P1 era masa por gravedad. Ya. Y a este le habíamos puesto como 6.1, me parece que le puse.
Sí, 6.1, estoy seguro que le puse. Ya, o sea, hasta ahí era el detalle. Ya. Aquí les había dicho que lo que hago es las ecuaciones 3.1, 5.1, y 6.1. ¿En dónde? En la ecuación 1. ¿Sí? Y les había dicho que cuando nosotros tenemos el torque momentum en sentido de las manecillas de reloj era negativo, es decir, en este sentido está de aquí, que viene a ser la tensión de la cuerda. A ver, vamos en orden. Esta de aquí, que es en este peso de la viga, estamos en sentido de las manecillas del reloj y va a ser negativo. Esta tensión que está en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Esta de aquí que está en dirección en sentido horario, por decirlo menos, en este caso era negativo. ¿Ya? Pues basado en ese criterio tenemos la primera ecuación que va a ser negativa, que sería esta de aquí, que es el peso de la viga, es negativa, sería menos, en este caso, L medios coseno de teta omega. Siguiente. El siguiente que nosotros analizamos era con el tensión de la cuerda, ¿sí? Que casualmente era esto de aquí. ¿Qué va a ser qué? Que va a ser positiva. Sería más 3/4 de L seno de teta. ¿Por quién? Por la tensión de la cuerda, que es nuestra incógnita. ¿Ya? Y finalmente nosotros tenemos el dado por P1, que era este de aquí, que va a ser negativo. En este caso sería menos, ¿cierto? L coseno de teta mg, y esto es igual a cero. Listo, a ver, permítame guardar, ¿sí, no? Para así es que para no tener problemas. Y pues nos y nos da problemas. Ya. Entonces, miren, si ustedes se fijan en esa ecuación que yo acabo de sacar mientras se va guardando, lo que tenemos claro es que nos queda una sola incógnita. Entonces, cuando trabajamos con momentos en 2D, muchas de las veces tener un cuerpo en equilibrio, y si vemos que están 2D, sí hay que analizar la posibilidad de la sumatoria de torques y momentos, porque como ustedes ven, resultó más fácil de encontrar la tensión de la cuerda. Entonces, de aquí simplemente sería despejar aquello, ¿no? Entonces, vamos a despejar. Primero, eso sabemos que nos quedaría 3/4 de L seno de teta, ¿sí? Por el famoso test, tensión de la cuerda. Esto va a ser igual, ¿sí? Nosotros pasamos los dos términos al otro lado, nos quedaría de la siguiente manera. A ver, nos quedaría L medios coseno de teta W, ¿sí? Y en este también pasaría el otro más L coseno de teta mg. ¿Está bien? Si yo saco factor común, tranquilamente ustedes pueden darse cuenta que sería L coseno de teta. En los dos casos, que sería de cierta manera más sencillo el análisis dentro de ese proceso. ¿Sí? Entonces, eso sería un criterio válido dentro de esta característica del desarrollo del ejercicio. A ver, ¿qué más? De pronto el análisis. De pronto algo por ahí que me falte. Creo que nada, según. A ver, déjenme analizar de pronto por ahí. A ver, para ver, estar claro. No habría ningún inconveniente. Ah, aquí también de pronto, no, a ver. Espera. Cuando yo analicé esto de aquí, este ángulo teta de aquí,
Si ustedes se fijan de pronto, ¿no? En otro tipo de ejercicios. Este ángulo θ estaba aquí y formaba este triángulo de aquí para el caso de acá. Era más o menos lo que yo tenía, era la E de perpendicular. Teníamos la viga, que en este caso era L medios. Y teníamos obviamente el peso de la viga que estaba dirigida hacia abajo y lo que hacíamos era la trayectoria. El ángulo que tenía era θ. ¿Sí? Lo que les voy a decir de cierta manera también les puede ayudar en algún otro tipo de ejercicios. Yo trabajé con esto de aquí, ¿no es cierto? Este es el triángulo y lo que me interesaba era esto de aquí, por eso lo ocupé coseno. ¿Sí? El coseno de este ángulo de aquí, que es válido dentro del análisis. Sí, pero muchas de las veces cuando hablamos con términos numéricos, eso más cuando se enfrentan a términos numéricos, a veces resulta también, se puede trabajar de manera más sencilla con esto de acá también, con este ángulo de acá. En este caso para mí era coseno, pero en el caso de acá sería conseno. Pero lo que deben recordar es que para encontrar ese ángulo, y por eso hago mención a esto, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ustedes saben que aquí tienen 90, ¿sí? 90 grados. Por ende, este ángulo de aquí les puede servir a que va a ser igual a, si vamos a tener 180 grados. Ustedes pueden darse claramente que va a ser raíz de θ, es decir, la suma de θ más llamemos este ángulo phi y más 90, ¿cuánto tiene que darles a ustedes? Tiene que darles 180 grados. ¿Sí? Entonces, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, ¿para qué sirven eso en un momento? Porque de algún momento ustedes despejarían phi y podrían encontrar este ángulo de acá, por ese lado. O en algunos casos dicen es igual a 90 grados también. Es decir, la suma en este caso, de θ más phi es igual a 90 grados también puede ser. Claro, sí, ¿por qué? Porque si te forma 90 más 90 de acá, te va a dar ¿cuánto? 180, lo mismo de arriba. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos es válido. ¿Por qué les explico eso? Porque en algunas ocasiones resulta más fácil trabajar con el de acá. Como aquí teníamos datos netamente en variables, y en realidad tendríamos solo ese ángulo. Listo, vamos acá. Continuemos con nuestro ejercicio. Esto era igual a... Ah, no, igual ya. De aquí voy a despejar este famoso TC. Ya, aquí, como les digo, puedo sacar factor común, L coseno de θ. Y lo que me quedaría es doble M medios, ¿cierto? Más MG. Sí me quedaron. ¿Sí? Dividir. ¿Para qué? 3/4 de L seno de θ. ¿Sí? ¿Qué sería eso, no? Porque esto pasaría a dividir. ¿Qué pasa con las L? Se simplifica. Y me queda coseno sobre seno, que podría ponerle cotangente, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos 3/4? Se invierte. Para aquel que no está viendo, más o menos la parte numérica, para que me entienda, hágale cuenta que en el numerador estuviera el 1, solamente con números. En el denominador está 3/4. ¿Cuál tiene el quebrado completo? El denominador. ¿A quién le falta la parte del denominador? A esta parte de acá. Es para que sea quebrado, debería ser esto. Entonces, extremos y medios. Entonces, ¿qué logras ahí? Que este número se invierte. Entonces, la tensión del acuerdo va a ser igual a 4/3, ¿no es cierto? Coseno sobre seno, podemos ponerle cotangente. Tangente de θ de W medios más masa por radio. ¿Listo? Y esa sería la solución, que en este caso sería mi ecuación, a ver, 8. Esta sería la solución de la tensión. ¿Por qué sé que es la solución? Porque debe estar solo en términos de los datos que me dio. ¿Cuáles eran los datos que me dio? Era WM teta L. W, en WM. La L se simplificaron y teta. Miren, ahí está. Entonces encontramos la tensión de la cuerda. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Y las fuerzas que ejerce el pivote, es decir, ahora nos está pidiendo también estas fuerzas que en X y Y, ¿sí? En X y Y.
Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro en ese sentido? Que nosotros podemos hacer el análisis de esas fuerzas. Y casualmente me va a resultar un tanto sencillo porque miren, verán, lo que voy a hacer aquí es muy parece que perdí conexión un momentito. Bueno, miren, voy a poner el plan solo para el análisis, verán, solo para el análisis. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este diagrama del cuerpo libre? Sí, háganle cuenta que ahora junto todas las fuerzas en el punto de equilibrio, es decir, aquí en el centro, ¿sí? Para hacer sumatoria de fuerzas, porque acuérdense que eso era cuando nosotros hacíamos leyes de Newton. Tenemos el cuerpo, buscamos el centro de carga, que sería el centro, y agrupamos todas las fuerzas que intervienen en ese sistema. Entonces vamos colocando eso, ¿ya? Mira, voy a colocar toditas esas fuerzas. Ya, esta P1, voy a llevarlo, ¿sí? Ya, esta P1, entonces lo ubico, estaría por aquí, ¿ya? Déjenme cambiarle de color para que de alguna manera haga diferencia, ¿no? Ya, ahí sí. Ahí tenemos P1. Entonces pongamos P1. Ya tenemos P1. Este es P1. Sigamos. Otro que estaba aquí, que también sería el peso de la viga, que sería este de aquí. Listo, viene y también estaría por aquí. Voy a separar un poquito para que le vayan viendo. Aquí sería el peso de la viga. Sigamos. ¿Cuál más me toca? Están estas dos, la tensión de la cuerda. Vamos con la tensión de la cuerda, que sería esta de aquí. Solo espero que no se me cierre. Pero si no, esa tensión, si ustedes se fijan, iría a dónde? Al eje X. Va aquí, mire. Voy a guardar por si acaso. ¿Ya? Ahí sería la tensión de la cuerda. Bueno, aquí se me ve un poquito, ya le voy a revisar dónde está. Ya, ahí tendríamos la tensión de la cuerda. Ya, ahí. Tensión de la cuerda. Sigamos, ¿qué más tenemos? Las fuerzas de reacción. Tenemos la fuerza de reacción en X. Tenemos aquí está azul. Bueno, le voy a cambiar de color para que se vea, ¿no? Vamos a ponerle azul. Y aquí tengo la fuerza de reacción. La fuerza de reacción. Ya, esto en X. Y finalmente tengo la fuerza de reacción. De 10. A ver, una vez más para que me coloque ya. Ya, listo. Miren, ahí están todas las fuerzas que intervienen en el sistema, lo que ya aprendimos en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí es donde viene la parte que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero. ¿Cuáles son en X? Tenemos
la tensión de la cuerda que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿qué signo negativo? Menos la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Más la fuerza de rozamiento en qué? En X. Y esto es igual a cero. Entonces esto sería 9 y esto sería 10. Entonces si nosotros aquí despejamos la fuerza de rozamiento en X, resulta que va a ser igual a la tensión de la cuerda. Mire, ya tenemos el primer criterio. ¿Cuál es el otro criterio? La sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Entonces, a ver, más bien esto coloquémosle por acá. Entonces, este criterio ya tendríamos la solución, ¿no es cierto? Porque la tensión de la cuerda ya la tenemos, entonces ya tenemos la fuerza de reacción en X. Vamos con las fuerzas de reacciones en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Por ende, sabemos cuáles están en Y. Tengo la fuerza de reacción en Y, positiva. Tengo en negativa menos el peso de la viga y menos P1. Y esto es igual a cero. Por ende, la fuerza de reacción en Y va a ser igual al peso de la viga más P1. Va a ser igual. ¿Cuál es el peso de la viga? Nosotros sí teníamos que era W. Más el peso P1 era MG. Entonces, ahí tendríamos ya las soluciones en el un caso. Bueno, en este caso creo que está más que claro que la fuerza de rozamiento en X va a ser igual a esto de aquí. Vean ahí. ¿Sí? Que sería, bueno, sería 12. Eso sería 13, 14 y 15. Pero al final, no lo pongamos en resumen aquí. Que la fuerza de rozamiento en Y va a ser igual a W más MG. Y estas serían las soluciones. Voy a dejarle marcado con un amarillo o con verde, ¿no? Verde, verde. Ya, entonces aquí tenemos la solución que es la tensión de la cuerda y las fuerzas de reacción. Entonces, ¿qué es lo nuevo para ustedes en este ejercicio? Esto de aquí, las fuerzas de reacción. La mayoría de ejercicios que nosotros vamos a tratarlos es este caso de aquí, particular, o en algunos casos este de aquí, cuando hay rodamiento. Pues ahí pueden tenerlo siempre presente este de aquí en el momento de que desarrollen la evaluación. ¿Sí? De todas maneras, para la evaluación final, sí es bueno que le tengan una cartilla, solo esto no más. Que les va a ayudar muchísimo. A pesar que igual yo les he de proyectar, no hay ningún inconveniente, porque necesitan conocerlo. ¿Sí? Y lo único que nos da es las fuerzas de reacción. Y es algo característico, ¿no? Por ejemplo, en estas que son deslizantes, ¿sí? Que hay una sola fuerza dirigida hacia arriba, es decir, habría sola una fuerza de reacción, ¿sí? En este caso vertical o en Y. Y mire, en resumen, para terminar la clase, o el ejercicio, ¿sí? Trata de hacer un review de lo que ya habíamos visto. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos a este ejercicio en 2D, sí, es a no olvidarse el criterio que ya habíamos analizado en clase, sí, que casualmente era la parte, no, este no era. No, no abrí la de torques. Bueno, donde les mostraba esas dos características del desarrollo del ejercicio, ¿no es cierto? Que era que el torque o momentum cuando nosotros tenemos el R perpendicular o la fuerza perpendicular. Lo que siempre buscamos es tener los 90 grados. Sí, es decir, esta característica, 90 grados. Porque aquí no hicimos un tratamiento que vectorial con unitarios, ¿sí? Como no era en el caso de 3D, ¿sí? Ahora alguien seguramente me dirá, Inge, ¿y sé cómo trasladar los L con coordenadas y con IJ con unitarios? Sí, pero resulta un tanto un poquito más complicado y a veces se complican. Por eso es mejor tratarlo de manera escalar buscando esta perpendicularidad. Entonces, la recomendación, revisen el ejercicio, traten de interpretarlo. He tratado de explicarles lo más que se puede, ¿sí? Y tengan presente siempre este criterio, ¿no? Para terminar la clase, esto de aquí y esto de acá.
tengan en cuenta la superficie a la cual están analizando el ejercicio, ¿ya?